Hola seres, bienvenidos a la experiencia. Mi nombre es Flamino y hoy les voy a mostrar cómo fue mi experiencia de pasar 24 horas dentro de un sueño. Pero les voy a pedir encarecidamente que apoyen mi trabajo. Deja un like aquí porque va a ser un video muy bueno y comenta Poucarrontas, ¿vale? Este fue un video bastante improvisado porque tomé la decisión de grabar este video dentro del sueño. Nunca pensé en hacer un video relacionado con esto, en pasar 24 horas dentro de un sueño y tomé esa decisión ahí mismo, mientras soñaba y estaba lúcido. Y como a ustedes les gusta mucho, siempre me piden aquí videos relacionados con sueños lúcidos, que es lo que siempre me piden que haga. Shifting, que he estado posponiendo mucho, lo admito. Ustedes me dan varios consejos de cosas para hacer dentro de los sueños, ya que soy un soñador lúcido, muy consciente. Y recordando que tengo un video aquí en el canal que enseña cómo controlar tus sueños en 30 días, lo voy a dejar aquí en la tarjeta si quieres y tienes paciencia, prácticamente es un curso. Ese video te vas a enseñar desde cero. Si ni siquiera recuerdas tus sueños, vas a empezar a recordarlos y después vas a ir aumentando la cantidad de control que tienes. Ahí solo sigue lo que está en el video. Es un curso gratis que hice para la gente que tiene interés en poder soñar y controlar el sueño. Y así yo lo súper recomiendo porque, hermano, es maravilloso, tanto para entretenimiento, ¿sabes? Para que sueñes con lo que quieras, con cosas que no puedes conseguir. En el estado de vigilia también para el sueño, usarlo para uno mismo, para el autoconocimiento, pero bueno, entonces les voy a explicar mi sueño aquí de forma bastante detallada, explicar qué técnica utilicé para mejorar mi lucidez y todo eso. Y vamos al hermoso mundo de los sueños. Bueno, al principio del sueño hubo varios destellos de imágenes de cosas totalmente aleatorias, que no recuerdo muy bien, pero ¿dónde empecé a recordarlo? Así, con más lucidez, con más memoria de ese sueño, con más detalles, fue en el momento en que yo estaba caminando por la avenida Paulista con mi amigo Samuel. Siempre sueño con personas de mi círculo de amigos y eso es muy común, y el sueño también era bastante común. Siempre estoy con Samuel ahí por la avenida Paulista. Solo que había un detalle diferente que ya me estaba pareciendo extraño. Había aviones muy grandes sobrevolando entre los edificios de la Paulista, o sea, muy bajo, a la altura de los edificios. Y yo vi eso y empecé a preguntarme, vaya, qué raro, los aviones están muy bajos, ¿eso no es peligroso? En cuanto hice ese comentario, Samuel se puso grosero conmigo y dijo, ah, qué tontería, no tiene nada que ver con sueños, no, oye, y yo ni siquiera le había mencionado nada de sueño para que se enojara así, ni tenía motivo para enojarse, Samuel es un tipo súper pacífico. Y entonces me quedé pensando, vaya, pero yo no le dije nada sobre sueños, ok, pero ¿y si es un sueño? Eso me pasó por la cabeza, y entonces fui a mirar mi mano, que es una de las pruebas de realidad que más hago. Y para variar, mi mano estaba toda rara, no tenía todos los dedos, estaba toda extraña, ok. Eso me confirmó que era un sueño, dije, caray, estoy en un sueño. Me llegó ese toque de lucidez, pero voy a explicar por qué, solo un poco, todavía no estaba totalmente lúcido. Y entonces, bueno, ahí mismo donde yo estaba, ya empecé a girar mi cuerpo. Cuando giramos nuestro cuerpo, mejoramos tanto nuestra visión dentro del sueño como el tiempo que logramos permanecer dentro de él. Eso lo enseño en el curso que hice aquí y varias otras técnicas, cada quien se adapta mejor a algún tipo de técnica. Y él, en cuanto terminé de girar, miré a Samuel y él me miraba muy serio. Estaba así, hasta un poco intimidante, así que salí rápido, miré hacia atrás y estaba toda la gente de Paulista. Me olhando con aquella cara de... No puedes soñar, es como si estuviera haciendo algo malo, como si estar lúcido en el sueño fuera algo prohibido en ese lugar. Entonces salí corriendo y enseguida subí a un edificio. De la misma forma en que caminamos por el suelo, en vez de volar, fui caminando por la pared del edificio. ¿Entiendes? Me di cuenta ahí que no estaba tan lúcido, porque si no, habría volado o me habría teletransportado a la cima del edificio. Yo quería estar solo, en un lugar tranquilo, sin que nadie me molestara. Para hacer más ejercicios de lucidez para mejorar mi visión y mi lucidez, porque sabía que no estaba completamente lúcido, entonces fui a hacer los ejercicios para lograr una lucidez total en el sueño, pero hasta ese momento no tenía ningún objetivo de quedarme 24 horas dentro del sueño, ni nada por el estilo. Yo solo quería alejarme de todos los que parecían que me iban a matar. Y bueno, me subí arriba y entonces pensé, está bien, ahora voy a meditar un poco aquí para ver si logro mejorar mi lucidez y todo eso. Todavía estaba medio lúcido, pero no completamente. Y es algo que se puede sentir cuando estás 100% lúcido en un sueño. Los soñadores lúcidos aquí van a saber de lo que estoy hablando. Tienes la sensación de poder modificar cualquier cosa. Te sientes el dios del sueño. Te sientes poderoso y nada puede afectarte. Es como si fuera un mundo creado por ti.
Cuando tienes esa sensación, es una sensación táctil, es difícil de explicar. Y yo no estaba así, entonces fui a meditar y no estaba logrando, no estaba pudiendo cambiar nada. Cerraba el ojo un poquito así, ¿sabes cuando te quedas con el ojo medio cerrado, así, mirando hacia abajo e intentando concentrarme? No podía. Y entonces empecé a pensar en Guilherme Romano. Guilherme Romano, para quien no lo sepa, es un yogi. Incluso tuve un video aquí en el que él participó. Y ele é o que eu tenho mais de un maestro. Y ahí estaba yo, súper concentrado pidiéndole ayuda a Guilherme para crear lucidez. Y entonces Guilherme apareció frente a mí y puso su dedo en mi frente. Él tenía una expresión muy feliz, estaba así, con esa sonrisita, ¿sabes? Como diciendo, estoy aquí para ayudarte, mientras tenía el dedo tocando mi frente. Me acordé de un momento en que estaba con él en su instituto, cuando él tenía el dedo en mi frente recitando un mantra. Y enseguida yo estaba extremadamente lúcido, igual que Guilherme, que es extremadamente lúcido. Me acordaba de todo lo que había hecho en mi día mientras estaba despierto, recordaba todos los detalles. Ahí yo tenía ese control, yo sabía que tenía control sobre toda la situación. Si yo quisiera hacer aparecer otro sol ahí, lo lograría. Si quisiera duplicar mi cuerpo, lo lograría. Pero Guilherme había desaparecido. Entonces le agradecí mentalmente por la lucidez y dije, ok, ¿qué voy a hacer aquí ahora con toda esta lucidez? Y entonces, ¿qué pasó por mi mente? Producir contenido, ¿no? Cuando amas mucho tu trabajo, quieres hacerlo en cualquier lugar. Y entonces, como me sentía totalmente en control ahí, pensé, ok, voy a intentar pasar 24 horas despierto aquí dentro de este sueño. Despierto aquí dentro de este sueño, ¿no? Porque yo estaba dormido pero despierto en el sueño. ¿Se entiende, verdad? Y entonces tuve la idea de volar hasta el edificio más alto de la ciudad, ¿no? Y miré hacia abajo y la ciudad ya no era más la Avenida Paulista. La ciudad estaba súper tecnológica, los edificios parecían de metal y había mucha luz, así como LED, como neón. En algunos momentos parecía una ciudad de Japón, así, muchísima tecnología. Y entonces llegué hasta el edificio ahí, me senté arriba del edificio para apreciar esa imagen que mi subconsciente me estaba dando. Está muy padre. Y entonces dije, está bien, ¿no? Pero vamos directo al plan. Necesito saber qué hora es para poder pasar 24 horas aquí y entonces, antes de mirar mi muñeca, ¿no? Ya fui a mirar mi muñeca con ese objetivo de, ok, cuando mire va a haber un reloj, ¿no? Entonces cuando miré, había un reloj, pero no era exactamente un reloj de pulsera, era uno de esos relojes de bolsillo que los tipos en la Edad Media abrían así para mirar, pero estaba saliendo de mi piel y la sensación era bastante extraña. Era como si realmente estuviera impidiendo que mi muñeca se moviera, o sea, era grande. Y bueno, ni siquiera recuerdo haber visto la hora, solo miré el reloj como si hubiera visto la hora, pero eso lo hago incluso cuando estoy despierto. No me digas que nunca has hecho eso. Agarras el celular para ver la hora, guardas el celular, viste la hora, pero no pusiste atención a qué hora era. Por favor, dime que ya has hecho eso. Es normal, ¿verdad? Y bueno, ¿qué era? Mi plan ahí era no tener ningún tipo de situación extrema, porque cualquier tipo de situación extrema en nuestros sueños, generalmente hay excepciones. Nos despertamos, entonces no quería volver volando allá abajo, porque volar ya es una situación medio extrema, ¿no? Así que no quería volver volando allá abajo, quería volver de la manera más neutra y común posible, para poder quedarme mucho tiempo ahí, dentro del sueño. Entonces dije, está bien, voy a bajar en el elevador, normal, y oye, dentro del edificio era muy tecnológico, el elevador era muy tecnológico. Fue muy padre saber que eso ahí fue creado por mi mente, sin que yo siquiera estuviera pensando. Y a mitad de camino, mientras yo bajaba en el elevador, se detuvo en un piso, no sé dónde, y entró una pelirroja como campesina, extremadamente bonita. Y ella empezó a acercarse mucho hacia mí, y empezó a apretarse contra mí, como si el elevador fuera estrecho o estuviera lleno de gente. Empezó a apretarse, como si realmente tuviera que hacer eso, y probablemente eso venía de mi propio instinto, mi mente, queriendo crear una situación de ese tipo. Y en el sueño es así, ¿verdad, gente? La mujer bonita te rozó y tú, si ya quieres hacerlo, lo dices. Y eso arruinó mi sueño. Creo que el deseo que sentí por ella empezó a volver loca toda mi mente. Ay, no recuerdo bien lo que pasó. Aconteceu monte de coisa. Tuve contacto con ella de ese tipo que ustedes están pensando. Tuve varios destellos, hasta los anoté aquí, ni siquiera recuerdo todos los destellos, pero de varias situaciones no. Exactamente en ese mismo sueño, recuerdos, todo se me confundió en la mente. Aquí yo manejando un carro antiguo que no podía de ninguna manera cambiar la marcha, las cosas que pasaron por mi mente, yo sirviendo comida en un hospital. Vaya, hay uno aquí que es muy fuerte.
Horror. Mira esto, amigo, no me acuerdo de todos estos flashes que están escritos aquí y allá. Mi mente empezó a fallar con este montón de flashes y me detuve en uno de esos recuerdos, donde yo estaba buceando con ese traje de buzo bajo un mar muy bonito, con muchos corales, muchos peces de colores y esa luz del sol entrando, haciendo esos rayos de luz bajo el agua. Muy bonito. Y yo todavía estaba consciente y quería entender qué pasó porque salí del elevador. Vaya, y ese montón de flashes, pues solo me estaban pasando un montón de cosas por la cabeza. Y eso fue una situación extrema. Entonces empecé a perder la lucidez, empezó a oscurecer, empecé a sentir mi cuerpo en la cama porque fue muy gradual. Empecé a darme cuenta de que iba a despertar. Dije, amigo, no puedo despertar, así que si despierto voy a intentar volver aquí de nuevo. Y desperté, pero ni siquiera abrí los ojos. Dije, amigo, me voy a concentrar en mi respiración aquí y voy a volver a ese sueño. Voy a seguir pensando en ese escenario y voy a regresar allá. Y dicho y hecho, logré volver al sueño. También explico eso en el curso, digo curso, pero en realidad es solo un video aquí en YouTube. Es posible que logres volver al sueño que acabas de tener y ni siquiera es muy difícil. Principalmente si te despertaste en la madrugada, es mucho más fácil que tengas la memoria del sueño cuando acabas de despertar. Y si tienes eso ahí, muy fuerte en tu cabeza, fresco, puedes volver a dormirte y regresar ahí si te detienes. Para notar, muchas veces, quien tiene cierta disponibilidad de horario y no tiene que despertarse con despertador, puede volver a dormirse varias veces después de despertar, incluso si ya es de mañana. Y entonces, ¿qué pasó? Desperté en ese lago cristalino, pero ya no estaba dentro, ni con ropa de buzo, estaba afuera, sentado así, frente al río. El lugar era muy bonito y parecía súper realista. Pero yo sabía que estaba soñando, aunque no tenía esa sensación de hiperlucidez, pero sabía que era una continuación de un sueño en el que estaba intentando pasar 24 horas ahí, y bueno, ¿qué fui a hacer? Fui a mirar mi muñeca para ver cuántas horas habían pasado y ya no tenía el reloj. Ahí fue cuando me di cuenta de que mi lucidez empezó a disminuir, porque solo tenía que hacer aparecer el reloj. Pero no, ya estaba medio tonto. Ya las cosas del sueño, cuando no estamos totalmente lúcidos, simplemente aceptas esa realidad aunque sepas que estás soñando. Aunque sepas que puedes modificar cosas, a veces aparecen cosas que simplemente aceptas, que así son. Y entonces fui caminando y encontré unos pasillos con unas paredes de vidrio extremadamente altas, así, simplemente fui entrando en esos pasillos. Y lo curioso es que mencioné este sueño a algunas personas sin estar leyendo. Escribí todo el sueño aquí, sin estar leyendo. Y no recordaba esa parte de haber despertado en un río cristalino. Recordaba que había sido un salto directo desde la escena de esa campesina. En el elevador hacia esta parte de las paredes de vidrio, continuando, seguí caminando por ese pasillo de paredes de vidrio y se convirtió en un laberinto. Entonces, ¿qué podía percibir de ese laberinto? Podía notar dónde estaba el final, muy lejos, realmente muy lejos. Pero porque todo era pared de vidrio, entonces podía ver a través de ellas. Podía ver los pasillos que estaban a mi lado, pero no podía caminar y llegar hasta esos pasillos. Entonces no servía de nada que las paredes fueran de vidrio. Y en mi cabeza yo no estaba pensando así. Vaya, necesito más lucidez porque para mí yo estaba lúcido, entonces no había mucho que salvar. Ahí, yo solo estaba intentando llegar al final de ese laberinto, sabiendo que necesitaba pasar 24 horas dentro del sueño. Pero ya empezaba a preocuparme porque había pasado mucho tiempo ahí caminando. Y entonces, después de mucho tiempo caminando y sin poder acercarme al lugar final, me senté en el suelo y dije, mira, ¿sabes qué? Voy a pasar 24 horas sentado aquí como si le estuviera restregando en la cara al sueño que voy a lograr mi objetivo de todas formas. En cuanto pensé eso, apareció una manzana frente a mí, entonces dije, vaya, creo que el sueño sabe lo que quiero hacer aquí y me está dando algo para que despierte. Eso fue lo que pasó por mi cabeza. Tenía sentido para mí. Entonces fui hacia la manzana, la tomé y en mi mano parecía una manzana de vidrio llena de líquido rojo. Esa textura de la manzana a la que estamos acostumbrados era como si el líquido rojo formara esa textura. Muy extraño, era muy bonita y todo eso. Pero no quise morderla porque en mi cabeza, si mordía esa manzana, iba a despertar. Entonces en cuanto tomé la manzana, la miré y pensé eso. No la voy a morder porque si no, voy a despertar. Luego, de repente apareció un agujero en el suelo. No es que se abriera así, pero como que no lo había visto y ahí estaba el agujero en el suelo. Es una forma de escapar de ese laberinto extraño que no se me ocurrió. Si caigo en ese agujero, despierto. Incluso me acerqué a ese agujero. Era muy profundo. Era como si fuera un tobogán hacia una región tan honda que no se podía ver. Todo era negro, todo sombra.
Y pensé, está bien, es mi única salida, tengo que ir. Incluso me colgué así del agujero para soltarme dentro de ese tobogán y generar menos impacto cuando cayera allá abajo. Y entonces me solté en ese agujero y empezó a darme una sensación de caída en el estómago tan fuerte, igual que cuando uno sueña que está cayendo y se despierta, pero ese vacío en el estómago no paraba. Y empecé a perder la conciencia y a darme cuenta de que la estaba perdiendo. Y dije, no, voy a lograr concentrarme aquí y no me voy a despertar. Y me esforcé muchísimo para mantenerme despierto ahí y llegué al final de ese tobogán y dije, caray, logré no despertarme con ese vacío en el estómago. Wow, soy muy genial, hermano. Entonces salí de donde estaba el tobogán y dije, quiero ver qué dejé atrás, ¿no? ¿Cómo hago para volver a ese lugar? Porque quiero ver qué era ese lugar y cómo se llegaba a la salida. Entonces decidí volar, no sé por qué no decidí hacer eso antes, pero empecé a volar hacia el lugar donde estaba. Y era un laberinto gigantesco, ya no con paredes de vidrio, sino de piedra. Y entonces sobrevolé hasta ver desde arriba ese laberinto de piedra gigantesco. Y no tenía un final, yo veía el horizonte así y no veía el final de ese laberinto. Era una visión impresionante. Me quedé impactado con esa visión en el sueño, pensando, Dios mío, yo nunca pasaría por eso. En mi cabeza era el mismo laberinto, pero antes era de vidrio, yo lo estaba viendo de piedra ahora, pero en mi mente era el mismo laberinto. Cosas de sueños. Bueno, aquí en mis anotaciones está escrito así, ni siquiera se podía ver el final. Detalle, ya era por la tarde y yo entré de nuevo al laberinto. Desorden mental, fin, eso es lo que está anotado aquí. ¿Por qué eso está anotado así? Voy a explicar. En cuanto desperté, después de ese desorden mental, que en realidad debe haber tenido sentido, fui a anotar mi sueño, solo que tenía 2 sueños para anotar. Había muchos detalles que no están aquí que no les estoy contando porque solo estoy diciendo lo que recuerdo. Cuando uno se despierta, empieza a olvidarse del sueño muy rápido, así que tienes que anotarlo lo más rápido posible. Y en eso de ir escribiendo mi sueño, terminé olvidando el final de mi segundo sueño. Por eso ahí está escrito desorden mental. Pero mi último recuerdo fue estar dentro de ese laberinto de piedra gigantesco. Y de que era al atardecer, al ponerse el sol, lo que significa que llegué hasta otro atardecer. Entonces pasé ahí prácticamente casi 24 horas dentro de un sueño. Porque cuando empecé, el primer sueño todavía era de día, después se hizo de noche y luego cuando volví al sueño era de día otra vez y luego empezó a atardecer. Entonces así fueron muchas cosas, pasé mucho tiempo dentro de ese sueño, no sé si fueron exactamente 24 horas porque no hay cómo medirlo, pero fue mucho tiempo, incluso pudo haber sido más. Y el tiempo en el sueño pasa diferente que aquí, en la realidad. A veces, en una siesta de 20 minutos sueñas 4 horas, sueñas muchas cosas en 20 minutos o en 10 minutos sueñas muchas cosas. Entonces el espacio-tiempo pasa muy diferente allá. Bueno, y eso es todo. Este video fue un poco más fácil de replicar. Ustedes aquí para mí, porque en mis otros videos de sueños yo intentaba grabar para dramatizar, para ilustrarles aquí lo que había visto en el sueño. Ahora, tengo la ayuda de las herramientas de inteligencia artificial, que fueron las productoras de todas esas imágenes que les mostré aquí. Me tomó bastante tiempo lograr usar el Midjourney para crear esos escenarios, esos objetos que ustedes vieron ahí. Y, amigo, sensacional. Algunas de ellas quedaron muy parecidas a la ciudad. La ciudad que mostré quedó realmente muy cercana a la ciudad que yo estaba viendo allá. La especificación que hice fue como un texto para lograr que la imagen de esa ciudad quedara muy parecida, la imagen de lo que vi en el sueño. Las otras no quedaron tan idénticas, la manzana también quedó muy parecida. Incluso es toda una buena experiencia, ¿no crees? 30 días estudiando herramientas de inteligencia artificial y ¿a dónde llegué? ¿Creé un robot? Bueno, en general fue muy buena esta experiencia, con el sueño medio aterrador, la parte del laberinto fue medio aburrida, pasé mucho tiempo ahí, pero en general estuvo bien. Bueno, eso fue el video. Si te gusta este tipo de video relacionado con sueño lúcido, deja un like aquí para ayudar mi trabajo. Y si tienes alguna idea relacionada con sueños, con control de sueños, para que yo haga aquí una experiencia, déjala en las sugerencias y hasta la próxima experiencia. Guilherme, qué susto, amigo. Mira mi mano ahí. Oh, vaya. Estoy aquí en el instituto de Guilherme, haciéndolo grabar el fragmento de mi sueño, molestándolo. Terminó la clase, le dije, ¿podrías grabar por favor ese fragmentito? Él está creando Su pantalón ahí, ahora la ropita. ¿Qué es eso?